Si hoy mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humillare, orare y me buscare. Si hoy mi pueblo, que se llama por mi nombre, se convirtiere de sus caminos malos, los oiré desde los cielos, perdonaré yo sus pecados y sanaré toda su tierra. Estarán abiertos pues mis ojos y atentos mis oídos a la oración que pueda oír en este lugar. Si hoy mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humillare, orare y me buscare. Si hoy mi pueblo, que se llama por mi nombre, se sus caminos malos, los oiré desde los cielos, perdonaré yo sus pecados y sanaré toda su tierra. Estarán abiertos pues mis ojos y atentos mis oídos a la oración que puedo oír en este lugar. Si el mundo conquistar, de nada me valga. Si de ti me aparta, sé que nada soy si no te tengo a ti, Señor. Pues mi suficiencia eres tú, me colocas de pie y afirmas hoy mi fe. Tomo esta decisión para vivir, de servirte a ti. Si en algún momento yo me he de debilitar, su diestra siempre me irá sustentar. De ti mis ojos no se irán a desviar.
soy si no te tengo a ti, Señor? Pues mi suficiencia eres tú. Me colocas de pie y afirmas hoy mi fe. Tomo esta decisión para vivir, de servirte a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Si en algún momento yo me he de debilitar, su diestra siempre me irá a sustentar. De ti mis ojos no se irán a Si en algún momento yo me he de debilitar, su diestra siempre me irá a sustentar. De ti mis ojos no se irán a desviar. Si en algún momento yo me he de debilitar, de ti mis ojos no se irán a desviar. No. Que Dios los bendiga a todos. Llegamos hoy al mensaje número 19 de esta serie, el cual se titula hoy El verdadero arrepentimiento. Vamos a abrir 2 de Corintios capítulo 7, el versículo 10. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es mi deseo, mis queridos hermanos, amigos, jóvenes, que al escuchar este mensaje de hoy, realmente tengamos ganancia interior a través de la iluminación que viene de Dios a través de su palabra. Y espero que veamos con claridad uno de los temas o verdad más maravillosa para mí de la Biblia, la cual nos ayuda mucho en lo relacionado al reino de los cielos. Hay muchos que ven el arrepentimiento como algo pasado de moda. Y estoy seguro que muchos no querrán hablar de este tema para no incomodar a otros. Prefieren hablar lo que ellos llaman, entre comillas, cosas positivas. Y espero que estos, al no querer hablar del arrepentimiento, ojalá no sea porque tienen cosas en su vida que arreglar. Y es por eso que son tan livianos al hablar y temen hablar verdad a las personas, cuando ellos sí saben que la verdad es la que nos hace libres. Y 2 Corintios nos da muestra de esta maravillosa verdad cuando Pablo nos habla
del arrepentimiento para esta iglesia. Amados míos, quiero que sepan que el Nuevo Testamento se abre con el arrepentimiento, especialmente con la prédica de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, verso 2, donde se dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora ahí mismo en el capítulo 3 de Mateo, verso 8, no solo Juan habló del arrepentimiento, mas también de los frutos que resultan del verdadero arrepentimiento, al exclamar en este versículo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero lo más tremendo es que el propio Jesús exclamó en Mateo 4:17: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así se abre el Nuevo Testamento, con arrepentimiento. Ahora escuche bien, Marcos capítulo 6, verso 12. Cuando Jesús escoge a los 12, los envía con un mensaje y dice así: y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Por otro lado, Jesús, escuchen bien, después de la resurrección, se le aparece a los discípulos y les dice en Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Increíble, después de la resurrección, Jesús menciona otra vez el arrepentimiento. Ahora, en el libro de los Hechos, el primer mensaje a una multitud después, escuche bien, de la ascensión de Cristo fue el del apóstol Pedro, allá en Hechos 2:38, cuando dice: arrepentíos. Esto quiere decir, mis hermanos, que el Nuevo Testamento se abre con el arrepentimiento. La misión para los 12 apóstoles fue a conducir los hombres al arrepentimiento. Después de la resurrección, Jesús le encomienda predicar el arrepentimiento. Y el primer mensaje en el libro de los Hechos fue basado sobre el arrepentimiento. Ahora, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, Jesús reprende a 5 de las 7 iglesias. Por ejemplo, le dice a Éfeso: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. A la iglesia en Pérgamo le dice: arrepiéntete. A la iglesia en Teatira le dice 2 veces que ellos no quieren arrepentirse. A Sardi, la 4ª iglesia en ser reprendida, le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Ahora, la 5ª iglesia reprendida es la Odisea, y le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Note cómo les habla del arrepentimiento a los creyentes de estas 5 iglesias. Ahora, Apocalipsis 9, versículo 20, la primera parte de este versículo dice así: y el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus acciones. Así que el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, abre y cierra con arrepentimiento. Esto quiere decir que el arrepentimiento no es una opción para los hombres, es la necesidad más apremiante porque está relacionado con el reino de los cielos. Toda persona que recibe el evangelio debe cumplir lo que dice Marcos 1:15, que dice: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermano, es porque Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Pero quiero hablarles a los hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que han creído. He visto que muchos llamados creyentes no se les ve que reflejen un cambio en sus vidas. Eso me da tristeza. Como señal que se hayan arrepentido de sus pecados. Ellos dicen malas palabras, ven perversiones en la internet, viven con amargura, hablan mal de su prójimo, codician la mujer ajena estando casados, no predican el evangelio como un estilo de vida, carecen de compasión, no reflejando un cambio en su conducta, carácter y vivir. Mis hermanos, Jesús ya viene. Se necesita una humillación y verdadero arrepentimiento. Quiero decirte con gran tristeza que a principio de la cuarentena los creyentes hablaban de la necesidad de humillarse y de arrepentirse. Y también se hablaba a principio de reconciliarse con Dios. Y recuerdo que se cantaba tanto: si mi pueblo se humillaren y claman a mí, y sacábamos ese versículo tan candente y tan precioso que habla que si mi pueblo se humillare y clama a mí. Pero ya vamos para 6 meses, no digo de todos, pero muchos ya se han relajado. Y dentro de la misma pandemia y cuarentena, se les escucha criticar cruelmente, lanzar juicios a priori, teniendo celo y recelo de otros siervos, de competir y de compararse sin temor a Dios. Sí puede ver entonces la importancia de un verdadero y genuino arrepentimiento, porque esta práctica, mis queridos hermanos, divina, está dentro del principio que dice allá en Primera de Juan, capítulo 3, verso 3, dice así: el que tiene esta esperanza,
Y recuerden que esta esperanza habla de su segunda venida, como dice en Tito, que es la esperanza bienaventurada. Dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Porque si hemos de ver al Señor en su pronto regreso, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, no te me adelantes, porque este es un mensaje de liberación, de emancipación y de preparación, y no de condenación, porque el condenado es el diablo y no usted. Y a usted le conviene la vida y la piedad con contentamiento. Ahora quiero ayudar a cómo tener un verdadero arrepentimiento. Muchos creyentes son salvos, pero he visto que se lucha con el pecado. Piden a Dios que los perdone, pero luego dicen, hermano, yo le pido al Señor perdón con toda sinceridad, pero luego caigo en lo mismo y vuelvo otra vez y le pido perdón a Dios y vuelvo a caer vez tras vez y no tengo victoria. Así que esto nos conduce entonces a un primer punto. Veamos el significado de arrepentimiento. Amados míos, arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia. Meta significa cambio. Noia viene de la raíz nous, que significa mente. Por lo tanto, arrepentimiento, según metanoia, es cambio de mente. Ahora, con un significado completo, o un significado completo sería cambio de rumbo, cambio de planes, cambio en la manera de pensar. Significa volverse, significa dar una vuelta de 180 grados, volviéndonos totalmente a Dios. Realmente arrepentimiento significa abandonar todo pecado, toda situación, todo hábito, haciendo un giro total hacia Dios para seguirlo de manera absoluta. También podemos decir que verdadero arrepentimiento es un gran pesar por el pecado cometido y el compromiso de abandonarlo y andar en obediencia a Dios. Así que le he mostrado lo que es el significado de arrepentimiento y vamos a seguir avanzando. Esto nos lleva a un segundo punto que podemos titular lo que no es arrepentimiento. Primero, arrepentimiento no es tener miedo. ¿Has visto gente en peligro? Gritan, perdóname, Señor, con gran alarmismo por el miedo. Pero una vez que pasó el peligro, siguen su propio camino. Es parecido al faraón, que en ciertas plagas, con miedo, le decía a Moisés que se fuera de Egipto con toda su gente, pero luego se endurecía mucho más. Por lo tanto, Faraón nunca se arrepintió. Por otro lado, puede ser que alguien te descubrió
y siente susto, temor y te llena de abatimiento y le dices: Señor, ayúdame, que esto no se sepa. Por eso, esto no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentir temor o miedo. Por lo tanto, arrepentimiento, vuelvo y le reitero, no es resultado o no muestra, mejor dicho, que haya un verdadero arrepentimiento. Segundo, arrepentimiento no es llorar ni lamentarse. Tal vez alguien te confrontó en lo que estás haciendo y pecando y te sentiste muy adolorido y te pusiste a llorar. Y entonces vas a Dios y le dices: perdóname, Señor, me arrepiento. No te confíes. Puede ser que lo que haya en ti es simplemente remordimiento, porque te preguntaría: ¿a qué se debe tu tristeza y lloro? ¿Será que pecaste contra el Dios Santo? ¿Será que vio que hirió la santidad de Dios y deshonró su nombre? Eso le pasó a Judas. Él lloró, sintió miedo, remordimiento, se lamentó, pero nunca se arrepintió. Hermanos, Dios debe ser reverenciado, respetado y tener una revelación de que Él es santo. Y como Él es santo, no tolera el pecado. No me digas ahora: hermano, yo no tengo pecado de muerte. Ten cuidado con lo que dices. Cuando Isaías vio al Señor y su gloria y escuchó que los serafines decían 3 veces: santo, 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 lo primero que vio Isaías fue su impureza de labios. Hermanos, nos hemos arrepentido genuinamente de la manera en que hablamos ligeramente. Ahora, tal vez no hables, pero tienes una pelea de perros en la mente. Allí pensaste mal, tienes venganza y la cabeza te arde. ¿Sabe algo? Entonces necesita arrepentirse de esa manera de pensar. Es por eso que Jesús dijo a los fariseos: ¿por qué caviláis en vuestra mente? Necesitamos arrepentirnos aún de esa manera liviana de decir siempre: perdónenme, no era mi intención. Perdónenme, es que estoy aprendiendo. Cuando ya has causado varios incendios. La solución, mis amados, es un arrepentimiento genuino por tener un encuentro con el Dios Santo. Porque lo que Él llama pecado es pecado. Y Él no lo quiere en tu vida porque Él te ama. Y porque te ama, no indica que Él soporte tu pecado deliberado contra Él. Así que obedezca, por favor. Obedezca absolutamente y deje en sus manos, en las manos de Dios, las consecuencias. Tercera razón de lo que no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es perder
el apetito. Muchos son sorprendidos en su falta y por su preocupación que los sorprendieron o los vieron, pierden el apetito, no tienen hambre. Pero eso no es señal de arrepentimiento. Hasta sienten enojo contra la persona que los sorprendió. Ciertamente me parece que lo que explica el hecho de que tantos creyentes estén hoy fuera del evangelio es simplemente el hecho de que jamás valoraron y tomaron en serio y verdaderamente el lugar y el significado del arrepentimiento en sus vidas. Ahora, hermanos, voy a entrar a un punto número 3 que se llama los frutos del arrepentimiento. Ya leímos en Mateo 3:8, donde Juan advirtió a sus oyentes: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora fíjese bien en lo que dice Hechos 26:20. El apóstol Pablo le dice al rey Agripa que su mensaje a los judíos y a los gentiles era que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Escuche bien, haciendo obras o fruto digno de arrepentimiento. Esto quiere decir que un arrepentimiento verdadero se demuestra en la vida del creyente por su fruto. Ahora veamos el primer fruto de un arrepentimiento genuino y verdadero. El primer fruto, el arrepentimiento, da como resultado un verdadero aborrecimiento por el pecado. Este es el primer fruto digno de arrepentimiento. Aborrecimiento por el pecado. Este aborrecimiento, hermano, no es contra este o aquel pecado, sino aborrecimiento por todo pecado y especialmente por la raíz misma que es la obstinación. El cambio de mente, el cambio de parecer es un aborrecimiento por el pecado como pecado contra Dios y por haber despreciado a Dios, por haberse rebelado contra su autoridad y por haber sido indiferente a su gloria. Eso es lo que es el primer fruto, aborrecimiento por el pecado. ¿Has sentido este aborrecimiento por tus pecados contra Dios? Este fruto del arrepentimiento auténtico y genuino crucifica realmente la carne con sus pasiones y deseos y que sigamos a Dios de todo corazón. Muy tremendo esto, hermano. Realmente el verdadero arrepentimiento, su fruto número 1 es aborrecimiento total por el pecado. Ahora, segundo fruto de arrepentimiento genuino es la confesión exhaustiva de los pecados. Mira lo que dice Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Significa que no se debe esconder nada. Todos sabemos que la naturaleza humana le gusta negar directamente o indirectamente los pecados, la falta, le gusta restarle importancia o justificarlos.
Si el arrepentimiento genuino está obrando, mis amados, en nuestros corazones, no encontraremos alivio hasta confesar exhaustivamente bajo la iluminación del Espíritu todo detalladamente delante de Dios, aborreciendo el pecado. Esto es lo único que puede darte realmente paz con Dios y no tener una mente atormentada. Porque dice Juan 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es amor y misericordia realmente. Así que el segundo fruto de un verdadero arrepentimiento es una confesión exhaustiva de los pecados. Y vamos adelante, no se preocupen, no comience a hablar lo que he dejado de decir. Céntrese en lo que le está tocando interiormente. No se distraiga. Tercera señal o fruto de un verdadero arrepentimiento es volverse a Dios. Hermanos, el arrepentimiento genuino y verdadero es un cambio radical en la manera de pensar, con un gran pesar en nuestro interior por el pecado cometido y un compromiso real de abandonarlo y andar en obediencia a Dios, causando así una transformación en el carácter, conducta y vivir. Porque dice otra vez, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, si yo aborrezco el pecado y siento un gran dolor de ofender la santidad de Dios, entonces renunciaré el pecado y tomando en serio lo que dice Isaías 55, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensar y vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Hermano, todo pecado escondido, les digo, estará formando un gran velo en tu corazón que al final se convertirá en gran obstinación, donde te convertirás en un creyente que siempre huye de la luz que viene de su palabra, que es un gran medio que usa el Espíritu Santo en el arrepentimiento. Al huir de la luz, obvia cualquier palabra que leas en la Biblia o que escuche. Y que llegara a tocar tu llaga, entonces te vas a justificar, cuestionarás, y cuando lo hagas, el velo crecerá más en largura y en grosor, causando obstinación y también causando obsesión, donde ya llamas a lo malo bueno y a lo bueno malo. Realmente hay que volverse al Señor y todo velo se quitará. A muchos les disgusta terriblemente el arrepentimiento. La propia palabra arrepentimiento ya les huele a comisaría, a un mandatario iracundo y casi furioso. Creen que esta insistencia en el arrepentimiento limita el amor de Dios y la misericordia de Dios. Argumentan, Dios no sería amor
si se negara a perdonar a las personas simplemente porque no doblan sus rodillas ante Él. Y dicen, esa no es la imagen de Dios que nos dio Jesús. Y declaran únicamente los versículos que parece ajustarse a su tesis. Hermano, no se puede extraer el arrepentimiento de la enseñanza de Cristo. Si usted ama tanto a Dios como dice, le aseguro que su santidad será respetada por usted y no mancharía su amor por Él. Por lo tanto, el amor también involucra un arrepentimiento genuino. Es por eso que muchos se quedan cortos en cuanto al significado del arrepentimiento real. Para ellos el arrepentimiento es una especie de simple pena y lamento superficial por algo que han hecho. Mientras ellos se sientan apenados después de pecar, creen que todo está bien y que Dios les ha perdonado. Y así prosiguen pecando y luego se vuelven a sentir apenados y otra vez siguen ese círculo vicioso. Mis amados, realmente el tercer fruto de un verdadero arrepentimiento es volverse a Dios. Por favor, haciendo un giro de 180 grados, dando las espaldas a todo lo pagano, a todo lo sucio, a todo lo que estás haciendo que ofende a Dios, y volverse a Él con un corazón contristado, apenado, apesadumbrado, adolorido, porque ha ofendido la santidad de Dios y siente una vergüenza interna y se aborrece a sí mismo y aborrece el pecado y se vuelve a Dios. Ahora, la cuarta señal de fruto de arrepentimiento es esta. Implica restitución y reparación. Hermanos, si hay un verdadero arrepentimiento, si has estado haciendo mal a alguien, no solo dirá, Señor, perdóname. Tiene que haber lo que llamamos resarcimiento, lo cual significa reparar, indemnizar, compensar, devolver, pagar, como lo hizo Zaqueo. Por otro lado, un verdadero arrepentimiento, aleluya, hace que todo cambie en tu relación con los hombres y hará que seas puro en tus negocios, transacciones y tu trabajo. Ejemplo, si tú vendes carne y haces trampa en el peso, usted sentirá ahora temor de Dios, porque arrepentimiento real no es simplemente algo hacia Dios, sino también hacia los hombres. Usted siente temor de seguir alterando el peso. Esto no es ser tonto. Esto significa ser santo. A ver, hermano, si tú tienes conejo en su taxímetro como conductor de taxi, se le llama conejo alterar, por favor, el valor del taxímetro. Usted será justo, honrado en su conducta. Cuando usted se ha arrepentido delante de Dios, también sentirá que debe tener un taxímetro en su taxi en buen estado. Usted será justo, será honrado en su conducta. Este es el fruto de un verdadero arrepentimiento. Y si usted debe dinero
y jugaba con esa persona mintiéndole que no tenía cómo pagar cuando a veces sí tenía. Y entonces usted pagará el dinero e intereses sin que se lo cobren. Ahora no diga que estoy siendo injusto con usted, porque le digo, si usted está arrepentido de su pecado realmente y usted tiene gran dolor frente a Dios, les digo que el mismo verdadero arrepentimiento lo conduce a dar intereses sin que se lo cobren, porque el arrepentimiento verdadero trae a tu corazón tal pureza. Y no digas, hermano, es que realmente no tengo dinero. Bueno, donde hay voluntad, hay camino. Y donde hay arrepentimiento genuino, habrá bendición. No solo es decir, perdóname, Señor. También el arrepentimiento genuino traerá paz con los hombres. Cuando el hijo pródigo, ¿recuerdan? Tuvo un dolor, tristeza, y consideró el daño que había hecho a su padre. Produjo un arrepentimiento genuino en él. Y oiga lo que él dijo: he pecado contra ti. Eso es una restitución. Eso también significa reparación hacia los hombres. He pecado contra ti y he pecado contra el cielo, que indica que había pecado contra la santidad de Dios. Eso es verdadero y genuino arrepentimiento. E hizo, mire bien, que el padre, a pesar que él ya no tenía ni dinero ni nada, mira la bendición que trajo un arrepentimiento genuino. Hizo que el padre le diera becerro gordo, un anillo y nueva vestidura. Así que no me diga que no puede. El arrepentimiento abre el cielo. Es la bendición más grande para entrar, vivir en el reino. Aleluya. Al principio del Nuevo Testamento, aleluya, si el reino se ha acercado, entonces había que arrepentirse. Oh Señor Jesús, dejo tantas cosas que decir sobre esta gran bendición, pero permítame tomar un tiempo breve y un poquito más de tiempo, mejor dicho, para mencionar los frutos del arrepentimiento de la iglesia en Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9. Mire lo que dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Esto es interesante. Ahora mire lo que dice el versículo 10. Porque la tristeza, esta es la verdadera tristeza, el verdadero dolor, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora quiero que observe con detenimiento el versículo 11. Y aquí hay 7 resultados o frutos del arrepentimiento de los creyentes corintios. Vamos a mencionarlos. Mire, versículo 11 dice así: porque aquí esto mismo
de que hayáis sido contristados según Dios, ahora mire que vienen varios qué. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Mira que esto no está en interrogación, sino en admiración. Aleluya, porque he aquí esto, de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud? ¡Qué tremendo! Produjo en vosotros. ¿Sabe qué significa aquí solicitud? Como primer fruto de arrepentimiento de los corintios, significa que ellos se esmeraron. Aleluya. ¿Qué solicitud? Significa que se esmeraron y dejaron de ser testarudos. Realmente la carta de Pablo había ablandado su corazón, trayendo una tristeza según Dios, un dolor, un aborrecimiento por lo que habían hecho contra el apóstol y contra Dios. Así que mira el primer resultado, solicitud, que significa que se admiraron. Y sigue otro segundo qué. ¿Qué defensa? Ahora, este segundo fruto, defensa, significa que ya no se defendían, que ahora Pablo mismo lo defendía porque quedaron vindicados. Aleluya. Este es un fruto tremendo. El apóstol Pablo los vindicó, donde quiso decirle, ya no se defienda más. ¡Qué defensa! Ahora, tercer fruto. Aquí está, dice, ¿qué defensa? Un tercer qué. ¡Qué indignación! Aquí la palabra indignación significa que estaban indignados por haber cometido ofensa contra el apóstol Pablo. Indignación, eso es lo que se siente cuando uno tiene realmente un verdadero, genuino y perfecto arrepentimiento. Mire que dije perfecto. Aquí van tres frutos. ¿Qué solicitud? ¿Qué defensa? Quedaron vindicados. Tres. ¡Qué indignación! O sea, sentían por haber cometido ofensa. Cuarto fruto, dice, ¡qué temor! ¿Sí lo vieron? ¡Qué temor! ¿Qué significa aquí temor? Pablo se admiró que ellos temieron a Dios, tuvieron temor también del apóstol, porque tenía una gran autoridad apostólica. Y Pablo al final admira este fruto. Sintieron temor. Ahora mire el quinto fruto de su verdadero arrepentimiento. Dice, hay un quinto qué. Qué ardiente afecto. Aleluya. Significa que ellos ahora tenían un entrañable afecto hacia Pablo. Uy, hermano, cuando no hay un verdadero arrepentimiento, hay hasta irrespeto contra las autoridades delegadas, no hay miedo de censurar, de debatir, de hablar sin misericordia, de lanzar juicios a priori. Hermano, cuando ellos tuvieron un verdadero arrepentimiento, sintieron que ellos realmente amaban al apóstol Pablo a pesar que los había exhortado. Ahora un sexto fruto de esta iglesia, mírelo aquí, dice, un sexto qué. ¡Qué celo! ¡Uy, tremendo! Ahora, hermano, tenían un celo positivo, hermano, por las cosas de Dios. Un celo de caminar honradamente, perfectamente, arrepentidamente
ahora hay un séptimo fruto de su arrepentimiento que dice, y qué vindicación, séptima, ¿qué? Pero la palabra verdadera aquí no es vindicación, porque ellos ya se vindicaron, quedaron vindicados, mejor dicho, por Pablo cuando dijo, ¿qué defensa? La palabra aquí en vez de vindicación es, ¿qué castigo? ¿Qué castigo? ¿Saben por qué? Porque dijo Pablo, ¿qué castigo? Lo dijo con amor, no lo dijo, hermano, irónicamente, porque los corintios fueron disciplinados por Dios. Y aún así, aquel bandido que durmió con la madrastra, con la esposa de su padre, hermano, también se había arrepentido. Y Pablo lo había también perdonado en la faz de Cristo. Pero ellos sintieron también que Dios los disciplinó. Y Pablo dice en admiración, ¡qué castigo! Pero en el buen sentido, que los corintios sintieron la pureza de Pablo cuando ellos leyeron esto. Y los corintios sintieron de verdad, Pablo tiene razón. El Señor nos ha disciplinado por nuestros pecados. Teníamos casi 10 casos administrativos que merecían el juicio de Dios, pero aceptamos la disciplina de Dios, la cual nos ha traído a este séptimo fruto de arrepentimiento. Y luego Pablo dice con toda sinceridad, eso muestra que los corintios llegaron a arrepentirse, porque Pablo no diría lo siguiente. Termina el versículo 11. En todo os habéis mostrado limpio en el asunto. Qué cosa tan linda, qué cosa tan preciosa. Cómo me enamoro de esta verdad, del verdadero arrepentimiento que tiene que ver mucho con reinar con Cristo. No quiero terminar, perdóneme, de reafirmar lo que es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué tal si leemos Mateo 21? Mateo 21, el versículo 28 al versículo 30. Dice así, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Quiero hacer una salvedad. Aquí dice la parábola de los 2 hijos, pero realmente debe ser la parábola del arrepentimiento. Dice así el 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Verso 29. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Subrayen aquí la palabra arrepentido. Verso 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Pero no fue. Aleluya, qué precioso este versículo de Mateo 21. El hijo que se arrepintió pensó profundamente y concienzudamente, sopesó genuinamente y consideró la situación. Y logrando ver que él estaba equivocado, que no era la manera de tratar a su papá, el cual había sido bueno y amable con él. Se confesó a sí mismo de inmediato que se había equivocado. Y sin la menor duda, mis hermanos, siendo honrado consigo mismo, cambió de idea con respecto a todo el asunto. Esto es lo que es
un verdadero y genuino arrepentimiento. Te hago una pregunta. ¿Sigue defendiéndote a ti mismo y a tus pecados? ¿Sigue intentando justificarte? ¿Sigue intentando de persuadirte a ti mismo y a los demás que no hay nada pernicioso en cuanto a esas cosas que practicas? El arrepentimiento, mis queridos hermanos, es la puerta a todas las bendiciones del cielo. Trae reposo interior y produce una comunión con Dios ininterrumpidamente. Te lo aseguro. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y un constante temor de Dios, un genuino aborrecimiento al pecado, un respeto a la santidad y a la persona de Dios, mi querido hermano, se produce una comunión ininterrumpida con Él. La liberación, la emancipación, la libertad, la victoria están listas para el que tiene un verdadero y genuino arrepentimiento. Hermanos, solo obedece. Obedecer hace que veas el reinar con Cristo con gran realidad. Obedece a tu Dios y deja las consecuencias a Él. Ven de manera penitente a Él. Ven humilladamente, porque este es el tiempo en que Dios nos está diciendo: humíllate, que si mi pueblo se humillare realmente, esto no consiste simplemente en cantar sobre arrepentimiento y cantar si mi pueblo se humillare, como los cantos que pusimos al principio del mensaje. Significa tener una realidad interior que debo vivir frente a Dios y frente a los hombres, demostrando con hechos y frutos reales que yo estoy arrepentido y que esta es la puerta del reino. Aleluya. De esto se habla mucho en medio nuestro. Muchos queridos hermanos que nos visitan, muchos hermanos hablan en medio nuestro de esta gran verdad, porque es de gran utilidad, es de gran peso, que mis queridos hermanos, no se debe ver como un punto negativo, es un punto realmente positivo, liberador, emancipador y lleno de victoria. Y el Señor no miente. Él es leal, Él es veraz y Él es fiel. Que Dios te bendiga y hagas que el cielo se abra para ti con gran bendición y las bendiciones retenidas en los cielos se desaten y te aplasten realmente por medio de esta verdad y esta preciosidad del verdadero arrepentimiento. Ahora no te pongas a decir lo que omití o lo que dejé de hablar. Créeme que me faltó hablar más material que tengo aquí. Pero hermano, te aseguro que con esta pequeña porción ya se vuelve un antídoto, ya se vuelve una vacuna contra este gran virus de pensar, hermanos míos, que no hemos hecho nada y que todo está bien. Si mi pueblo se humillare y me clamen y se arrepientan de todos sus pecados, abriré los cielos. Y no me queda tiempo para hablar de Primera de Reyes capítulo 8. Pero hermano, deseo lo mejor para ti, para la iglesia, y que en estos tiempos tan difíciles el Señor nos encuentre ya habiendo hecho reparación en todo y podamos ser arrebatados con limpieza, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios te bendiga y te guarde.
Bendiciones.